Semanas leyendo el libro de Proverbios y la verdad que este es un libro que no es un libro muy agradable, no ha sido un libro agradable para mí, como es también un poco Apocalipsis, por todo el simbolismo que tiene Apocalipsis, tanta confusión que algunos predicadores han llevado y cómo lo han llevado a un extremo. Y el libro de Proverbios es un libro que siempre he cogido algunos versículos, pero no ha sido algo que yo me haya propuesto el leer, el estudiar, porque no es un libro de estudio. Ahora veremos el porqué. Pero lo empecé a leer y es que hay mucha sabiduría en ese libro, muchas enseñanzas, pero es un libro que vamos a ver brevemente que no es un libro para leer como otros libros que se leen en la Biblia. Y bueno, me he propuesto, si es posible, si el Señor lo permite y si se da la ocasión, de que consideremos algunos domingos en la escuela dominical, si el Señor permite que la familia Fabiari puedan viajar, pues poder ocupar ese tiempo con el libro de Proverbios, que creo que va a ser bueno para nosotros. Entonces, vamos a leer el primer capítulo. Esto va a ser un prólogo al libro de Proverbios, una introducción al estudio del libro de Proverbios. Y vamos a leer en esta mañana de los versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra de Dios: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Hasta ahí, en esta mañana. Primeramente, como he dicho antes, este es un libro profundo por la sabiduría que desprende en sus páginas. Es muy beneficioso por la riqueza que contiene y muy práctico porque abarca todos los asuntos de la vida del hombre aquí en la tierra. Y alcanza a todos los hombres, independientemente de su clase social. Salomón es el autor de este libro, es el hombre que escribió este libro, el hombre más sabio que ha existido en la tierra después de Cristo, e hijo de David, uno de los mejores reyes que ha tenido Israel. Salomón fue dotado de una sabiduría que ningún otro ha poseído, una sabiduría que Dios le dio. El objetivo por el cual fue escrito este libro es para que nosotros seamos más sabios, es hacernos sabios. Por lo tanto, como antes he dicho, no es un libro como otros a la hora de leerlo. No lo podemos leer como otros libros. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo encontramos relatos y situaciones que podemos estar leyendo varios capítulos seguidos. Hay escenas ahí en la Biblia, como por ejemplo en el Antiguo Testamento, primera y segunda de Samuel, las batallas de David, que empiezas a leer un capítulo y es que te lleva al otro capítulo y cuando te has dado cuenta has estado leyendo 2, 3 capítulos seguidos.
O, por ejemplo, las enseñanzas de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Hay enseñanzas doctrinales profundas de Cristo que cuando empiezas a leer un capítulo vemos cómo el Señor cómo desarrolla esa enseñanza y abarca un par de capítulos. Y no te puedes detener para poder tener de una forma general en lo que es la esencia, la grosura de esa enseñanza que el Señor está enseñando. O las confrontaciones que tuvo Jesucristo con los fariseos y con los escribas. Situaciones que vemos ahí que quedan registradas en esos capítulos que también abarcan varios capítulos. Y sí podemos leerlo todo seguido, pero no así con el libro de Proverbios. No se puede leer. Sí es verdad que los primeros 7 capítulos es un prólogo en el cual Salomón se esfuerza en hacernos ver la necesidad que tenemos de la sabiduría, del conocimiento verdadero y de lo que Dios quiere. Pero luego, a lo largo del libro, a partir del capítulo 8, puedes leer un versículo y el siguiente versículo no tiene nada que ver con ese versículo que acabo de decir. Es un dicho profundo, un consejo prudente, pero es que el siguiente es totalmente diferente. Entonces, por eso decía que no podemos leer este libro como otros libros en la Biblia. La lectura de este libro no es para correr por sus páginas. Debemos ir leyendo lentamente y cada poco ir deteniéndonos, si es que queremos alcanzar el objetivo por el cual fue escrito, que es que alcancemos sabiduría, hacernos más sabios. Para ello debemos usar medios muy útiles, como un buen comentario. La meditación es imprescindible. Por eso digo de que debemos de ir deteniéndonos, porque es que nos vamos a tener que detener y tener que meditar. También otro medio muy útil es el examen detallado de las cosas que presenta el autor para que las observemos. Tenemos que examinar eso, lo que el autor nos quiere decir, lo que nos quiere comunicar, qué enseñanzas profundas y útiles para nosotros están ahí, en eso que está diciendo el autor. Y el examen también de nosotros mismos, si es que queremos alcanzar ese objetivo. Y sobre todo la oración privada. La oración privada, la cual nos prepara para poder entender, poder asimilar eso que se nos está diciendo, enseñando y poder recibirlo. Así que por ello debemos de usar esos medios útiles. Y por esa razón, por lo que acabo de decir, es por esto que este libro es un libro muy descuidado, muy apartado. Si es cierto, en algunas ocasiones se escogen varios versículos, pero es un libro muy descuidado. Santiago escribió: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es un mandamiento, es un examen de uno mismo. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual nos dice algo del Señor, nos dice que da a todos abundantemente. El Señor no es como nosotros, que damos en muchas ocasiones mezquinamente. El Señor da a todos abundantemente, a todos el que se lo pida, a todos aquellos que reconocen que necesitan sabiduría. Y nos dice también la promesa, la afirmación que nos será dada. Pues bien, el Espíritu Santo nos ha dado este libro para que alcancemos la sabiduría que nos falta. Fue útil y provechoso para la generación de Salomón y para sus hijos después de él, y también para los hijos de sus hijos,
y para nosotros hoy día también, y para los que vengan después de nosotros. Así que como prólogo y como introducción al estudio de este libro, vamos a ir viendo los versículos que hemos leído, y la pregunta que nos podemos hacer es cómo podemos alcanzar su objetivo. Si este libro de Proverbios fue escrito para nuestra sabiduría, para hacernos más sabios, la pregunta es ¿cómo podemos alcanzar su objetivo? Bueno, pues miren versículos 2 y 3. Nos dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Dice aquí estos tres verbos: entender, conocer y recibir. Todos nosotros nacemos sin sabiduría. No tenemos sabiduría. Antes de que el Señor nos salve, tenemos una sabiduría según el mundo, que es carnal y en algunas veces manifestada hasta diabólicamente, porque es maldad, malicia. Y así andábamos nosotros en otro tiempo antes de que el Señor nos salvara. Pero todos nosotros nacemos sin sabiduría y necesitamos instrucción, como aquí nos dice, para entender sabiduría y doctrina. Necesitamos ser instruidos y seguiremos siendo necios toda nuestra vida si no la recibimos, si no recibimos esta instrucción, esta sabiduría. Es por esa razón que cuando somos salvados por el Señor Jesucristo, nos introduce en una iglesia local, porque nosotros no somos sabios, porque necesitamos instrucción, necesitamos conocimiento. El Señor nos salva conforme a la fe que tenemos y fe en Él, pero necesitamos profundizar, necesitamos desarrollar esa fe, necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo. Y por nosotros solos no podemos, porque aunque tengamos la verdad que en la Biblia puede ser malinterpretada. Por eso necesitamos, y el Señor, en su sabiduría y dentro de su plan redentor, nos introduce en una iglesia local. Y es para eso, para aprender sabiduría, para ser instruidos en la doctrina bíblica. ¿En qué debemos creer y qué debemos hacer? Enseñarnos cuál es nuestro deber hacia Dios y hacia el hombre, hacia nuestro prójimo, y ser guiados en todo buen camino. Miren el versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Otra traducción dice, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Fíjense, justicia, juicio y equidad. Parece que es la misma palabra, pero dicha de otra manera, que quiere decir lo mismo, pero solo lo parece. Oigan el comentario de este comentarista respecto a este versículo, hablando sobre la instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Dice, el lector que lea este libro detalladamente recibirá las enseñanzas de esa sabiduría que dirige a los hombres a la práctica de la justicia, regulada por la discreción, esto es, el juicio, y templada con la moderación y la misericordia, equidad. ¿Por qué? Porque, hermanos, si solo apoyamos la balanza hacia la justicia, esto es, a la práctica de la justicia, sin ser regulada por la discreción, que sería el juicio,
y templada con la moderación y la misericordia, caeremos en legalismo. Por eso necesitamos consejo de prudencia, esto es, ser instruidos en sabia conducta, pero con este equilibrio, justicia, juicio y equidad. Ahora bien, aquí en Proverbios capítulo 1, el autor nos presenta quiénes son los que podrán beneficiarse de la sabiduría de este libro. Pues versículo 4 nos dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Salomón en muchas ocasiones hace llamados a los simples a que atiendan a la razón, al juicio y a la cordura. Todo hombre simple aquí es aquel que es engañado fácilmente. El simple. Seguramente si alguna vez has sido engañado o has estado a punto de ser engañado, y es probable que alguna persona cercana a ti, que la has contado y estarías a punto de ser engañado por alguien, te haya dicho, oh, qué simple eres, qué incauto eres un ingenuo. Eso es lo que significa simple aquí. Ingenuo, incauto, fácil de engañar. Es uno que es fácil de seducir, que es ignorante en la rama de la experiencia. Y hermanos, ¿cuánto tenemos que reconocer que nosotros en muchas ocasiones somos ingenuos, inexpertos, ignorantes, fáciles de seducir, ya sea por afuera o por dentro de nosotros? Salomón llama a los inexpertos e inmaduros para preservarlos de las trampas y los engaños. Y cuán inmaduros e imprudentes éramos de jóvenes por nuestra simpleza y por nuestra ignorancia. Y aún ahora en nuestra edad adulta y siendo hijos de Dios, necesitamos ser enseñados y aprender. Prudencia, discreción y sabiduría, por causa de todas las asechanzas y peligros que nos acosan y están a nuestro alrededor. La simpleza que nos presenta aquí el autor es diferente a la necedad que condena este libro en muchas ocasiones. Es diferente la simpleza a la necedad. El necio es aquel que no recibe la instrucción, aquel que no oye la reprensión, ni recibe la dirección. Ese es el necio. Este libro nos enseña la naturaleza del necio, las consecuencias de su necedad y su amargo fin, si no se vuelve de esta necedad. Pero hay esperanza incluso para el necio, es lo que nos presenta la palabra de Dios. Hay esperanza para él, la sobreabundante gracia de Jesucristo, el cual puede transformar la mente y el corazón de un hombre y una mujer necio. Pues bien, todo aquel que es simple, tal como lo describe aquí en este pasaje, es llamado a adquirir cordura, prudencia, discreción, que es lo que significa sagacidad. Por eso nos dice para dar sagacidad a los simples, por medio del entendimiento y del conocimiento, con el fin de ser preservado, de ser engañado, de extraviarse de la senda recta. Y luego también nos dice, y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Los jóvenes, desde temprana edad,
necesitan ser instruidos, desde que son ya niños. Necesitan aprender a escuchar y eso es trabajo de los padres. Y necesitan lo que es la enseñanza, ser instruidos, ser amonestados. Pero hay una etapa que es muy difícil, muy delicada. Por esa razón los jóvenes tienen gran necesidad de consejos y orientación. Salomón, al escribir este libro, deseaba hacerles bien a los jóvenes. Por eso los primeros capítulos habla hacia ellos directamente, a los jóvenes. Dice la palabra de Dios que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Hoy en día la tendencia natural y lo que nos enseñan, la nueva normativa que hay en las enseñanzas y lo que los psicólogos es que el joven tiene que desarrollarse, y es cierto, tiene que adquirir madurez y tiene que adquirir conocimientos, pero eso no se lo proporciona a otro joven que es igual que él, inexperto, imprudente, incauto, necio, porque lo dice la palabra de Dios. Y con eso no estoy faltando el respeto a los jóvenes. Yo fui joven y fui muy incauto, muy inexperto, sin falta de sabiduría ni entendimiento, un necio que no quería escuchar a mis padres, ni la enseñanza de mi padre, ni la dirección de mi madre, y así fue, así me fue en la vida, en los primeros años de mi juventud. Y él, Salomón, deseaba hacerles bien, y por eso les escribe a los jóvenes. Y miren ahí en el capítulo 4, versículos 1 al 3, cómo les escribe Salomón. Es como un padre, les persuade con bondad y les comunica y les quiere comunicar el conocimiento y la sabiduría. Dice allí en el versículo 1 al 3, capítulo 4, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y vemos ahí también en el versículo 8, oye, hijo mío. Luego en el capítulo 2, versículo 1, hijo mío, si recibieres mis palabras. Capítulo 3, hijo mío, no te olvides de mi ley. Es como que el Señor les quiere comunicar la sabiduría, el conocimiento, la enseñanza, y Él va a usar a lo largo de todo el libro de Proverbios, los 9 capítulos primero, pero luego es todo el libro, pues por medio de miren esto, miren lo otro. Él les quiere advertir acerca de la exhortación a la obediencia. Él también quiere prevenirles en contra de la pereza y la falsedad, capítulo 6. También la mujer ajena, también las artimañas de la ramera. Por eso le dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Y les pone allí en el capítulo 7, versículo 6, ¿por qué? Porque mira, hijo mío, mirando por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina y iba camino a la casa de ella. Es por medio de estos, lo que él consideraba en privado, como él ahora se lo transmite, enseñanzas para prevenirle, por medio de ejemplos de la vida cotidiana. Es igual que cuando el Señor iba con sus discípulos por el campo y aprovechaba esas largas jornadas caminando y se sentaba y les impartía enseñanzas por medio de cosas que
que Él les presentaba para que consideraran, y dentro de esas cosas que Él les presentaba había grandes enseñanzas muy útiles para ellos, porque, como por ejemplo la confianza en Dios. Mirad, considerad los pájaros, cómo son alimentados por Dios. O para prevenirles, cuando les decía, guardaos de la levadura de los fariseos. El Señor les presentaba estas enseñanzas a ellos, de una manera íntima, amorosa, bondadosa. Pues así también Salomón nos enseña a través de estos versículos. Pero este libro es útil solamente para los ignorantes y los jóvenes insensatos. Pues no, es también de gran utilidad, nos dice, para el sabio y para el entendido. Y si aquel que profundiza en este libro es verdaderamente sabio, valorará sus consejos y dichos profundos, adquiriendo por la práctica más sabiduría. Miren el versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Aumentará el saber. ¿Saben por qué? Porque ya es sabio. Por esa razón oye y atiende, porque es sabio. La palabra sabio aquí es uno que es hábil, diestro, experto. Aquí hay sabios consejos para hacernos más sabios a todos nosotros. Consejos prudentes para todo tipo de circunstancias difíciles, para tomar decisiones correctas y recibir dirección. Pero también para capacitarnos, para que por la madurez y el uso diligente podamos dar nosotros también consejos prudentes y pertinentes a otros, cuando vayamos alcanzando esa sabiduría y esa madurez. Y miren el versículo 6, nos dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Para entender declaración. Esa declaración significa metáforas. Aquí podemos considerar los enigmas de Salomón, que merecen ser estudiados por nosotros para deducir un completo conocimiento de su significado. Este hombre estudió todas las cosas que pudo estudiar. Todo lo que él tuvo la oportunidad de poder profundizar. Horas y horas de estudio, de analizar las cosas. Y eso lo tenemos en Eclesiastés, lo tenemos en este libro de Proverbios. Y él se presentaba como enigmas, y él lo estudió. Y él nos presenta esos enigmas a través de este libro, y a través del libro de Eclesiastés también. Y enigma es algo que parece como que está envuelto, que está oculto. Pero son enigmas solamente cuando se escuchan por primera vez. Y la razón por la que es un enigma, cuando tú escuchas algo, se debe por la sublimidad de su perspectiva y por la fuerza de su expresión y de comunicarnos las enseñanzas útiles que contienen en eso, que parece que está envuelto. Esos son los enigmas que nos presenta Salomón aquí en el libro. Pero también en toda la palabra hay enigmas, en la palabra de Dios. Cuando nosotros profundizamos en el estudio, por ejemplo, lo que hemos cantado en el himno 31, cuando dice, oh Dios, cuán vana es mi razón al contemplar tu eterno plan, o cuestionar tu juicio así formado antes del Edén. Eso, cuando se nos comunica por primera vez, es un enigma para nosotros. Y por eso necesitamos estudiarlo y profundizar antes de que el mundo fuese hecho.
el universo, antes de que existiesen Adán y Eva, antes de que Adán y Eva cayeran en el pecado, Dios ya tenía su plan redentor. Y eso, cuando se nos comunica por primera vez, es un enigma, o la inmutabilidad de Dios, que Dios es inmutable, que Él no cambia. Nosotros sí, todo a nuestro alrededor está cambiando, envejece, pero Dios no, es inmutable. Y cuando nosotros se nos comunica esas verdades, cuando estudiamos los atributos de Dios la primera vez, eran enigmas para nosotros. Por causa de esa sublimidad, la fuerza de expresión, de comunicarnos esas realidades de Dios, de su carácter, de su naturaleza. Pues hermanos, aquí hay enseñanzas sublimes para el adulto, para el joven, para el sabio y para el imprudente. Hay leche y alimento sólido para ejercitar y enriquecer a toda persona. Y el primero de los enigmas que nos presenta Salomón es el que está en la primera parte del versículo 7, que nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría. Sinceramente, es un poco confuso para mí. Siempre esto ha sido al principio en tiempo. ¿Principio en qué? El principio de la sabiduría. Pues miren otra traducción que nos puede dar un poco más de luz, es la que está en la Biblia de las Américas, y dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor. Ese es el principio para adquirir sabiduría, la verdadera sabiduría, temer al Señor. El temor de Dios es algo muy recomendado en este libro. Si tenemos oportunidad ya lo iremos viendo. Este temor del cual nos habla la Biblia no es ese temor que lleva en sí castigo, el cual el apóstol Juan dice que el amor echa fuera esa clase de miedo, esa clase de temor que lleva castigo. Aquí se refiere a este temor que está unido a la fe y evita que la fe, degenere en arrogancia, mientras la fe evita que el temor se hunda en el abatimiento. Mire, consideren esta definición de un comentarista acerca del temor. Dice: este temor, del cual es el principio de la sabiduría, proviene de una impresión viva y enérgica de la excelencia de Dios en el alma, por medio de la cual el hombre está dispuesto a caminar delante de Él para complacerlo en todo y a apartarse de todo aquello que sea irritante y ofensivo para los ojos de su gloria. Ese es el temor de Dios. De ahí proviene el temor de Dios, de esa impresión viva y enérgica de la excelencia de Dios en el alma. Aquel que carece de esta clase de temor de Dios no le conoce. Y aquel que no conoce al Señor no sabe nada como debiera saberlo. No conoce nada del propósito de la vida, de su vida en este mundo, ni nada de su propia felicidad. Pero aquel que conoce al Señor hasta el punto de temerle, conoce a Cristo, quien es a través de Él que podemos ver las gloriosas perfecciones de Dios que son el objeto de nuestra reverencia, como es su santidad, su justicia, su gracia, su misericordia, su inmutabilidad.
y vamos conociendo nuestras obligaciones y nuestra felicidad, comprobando que nos encontramos en ese camino hacia el conocimiento de todo lo necesario para hacer perfecto al hombre de Dios. Pero esto es imprescindible, el temor del Señor, para alcanzar sabiduría. Pero el pasaje de hoy termina con una declaración y un enérgico llamamiento a todos nosotros. Dice la segunda parte del versículo 7 y la primera del 8, dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. ¿Cuántos desprecian la instrucción de los padres y la dirección de su madre? ¿Cuántos hijos en el hogar de padres piadosos, hijos de Dios, padres cristianos, desprecian la sabiduría, desprecian la instrucción de los padres, la dirección de su madre? ¿Y cuántos ya luego de ellos, cuando marchan del hogar y van al mundo, cuántos sufren las consecuencias de ello? Las consecuencias del pecado, las consecuencias de haber despreciado la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos aquí son los necios, aquellos que no temen al Señor porque no le conocen. No es una deshonra para la sabiduría divina ser despreciada por cualquier hombre, pero sí es la máxima deshonra para cualquier hombre despreciar la sabiduría de Dios. Esto es, el hombre se deshonra a sí mismo al despreciar la sabiduría de Dios. Aquel que no tenga la fe de Cristo y el temor del Señor es necio y es irrazonable. Para eso, o por eso, el enérgico llamamiento para estos y para todos nosotros, para que no menospreciemos al que habla: oye, hijo mío, oye, hijo mío. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: la reina del sur se levantará en este lugar en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón, porque he aquí uno más grande que Salomón en este lugar. Y ese uno más grande que Salomón en ese lugar es Cristo, que es quien habló por su espíritu a Salomón. Y Cristo habla por su espíritu, o habló por su espíritu en los profetas. Y Él aún nos habla desde el cielo. Habla por su palabra y por su espíritu. Él abre el entendimiento de los hombres para que estos entiendan las Escrituras. Cristo es la palabra y la sabiduría de Dios, y Él ha sido hecho para nosotros sabiduría. La exhortación entonces para todos nosotros hoy es que prestemos atención, que no despreciemos su enseñanza y la sabiduría, sino que aprendamos y practiquemos. Bueno, finalizo también con una exhortación personal de un siervo de Dios, que bien puede ser la oración de todo hombre y mujer con un alma piadosa. Dice así: dependamos de Cristo como nuestra sabiduría, y que su Espíritu escriba en nuestros corazones las cosas que están escritas en este libro. Así seremos cartas de Cristo, escritas no con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y nuestras palabras y nuestra conducta serán comentarios vivos sobre los proverbios de Salomón. Que el Señor nos ayude
Que esto sea una realidad en nosotros. Que podamos depender de Cristo, que ha sido hecho sabiduría de Dios para nosotros. Y Él nos sigue hablando desde el cielo. Bueno, pues esto ha sido el prólogo para el estudio del libro de los Proverbios. Espero que les haya un poquito puesto ese dulzor en la boca. Bueno, que el Señor nos ayude. Vamos a orar.